quiero compartirles un tema que lo quise llamar verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores. Porque hay personas que no son verdaderos adoradores, son falsos adoradores. Son personas que están equivocadas, que piensan que la manera que están llevando ese acercamiento a Dios, le están adorando. Y a veces preocupa porque a veces también ocurre, lamentablemente, en las iglesias. Pensamos que somos los mejores adoradores, los verdaderos adoradores, y estamos, como decíamos en unos domingos pasados, viviendo una vida con una libertad condicional. ¿Puede una persona que tenga una libertad condicional adorar con libertad? No puede. ¿Puede una persona que no lleve una vida a plenitud adorar con libertad? El Señor quiere que te desprendas. El Señor quiere que te deshagas. El Señor quiere que transforme el Espíritu Santo tu corazón. Él no repara. El Señor transforma. El Señor quita lo malo y pone lo bueno. Él no revienta lo malo, ni te endereza. Él transforma el corazón del hombre. Dios en su omnipotencia, en su omnisciencia, en su omnipresencia, en esos atributos que le definen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, nos creó con un corazón adorador. ¡Qué misericordioso! El Señor puso en el corazón del hombre ese deseo de adorar. Pero lamentablemente se ha desvirtuado. El hombre siempre va a adorar. Hasta el más vil pecador siempre busca algo que adorar. A veces adora imágenes, a veces adora el dinero, a veces idolatra su vida. A veces tiene su mirada puesta en las cosas que no son del reino de los cielos. Entonces, con ese deseo de adorar, el Señor creó al hombre. Pero yo les invito a que busquen en su Biblia el capítulo 4, versos 20 al 24. Pero antes les voy a decir que ese es un pasaje donde Jesús conversa con una mujer samaritana. Una mujer que andaba en pecado, una mujer que era inmoral, una mujer que tenía un poco de vergüenza y que se acercó a un pozo de agua a sacar agua, dice la palabra que a la hora sexta. A la hora cuando pocas personas van. ¿Quién le gusta ir a sacar agua de un pozo al mediodía? Esa es la hora sexta. Mediodía, tal vez ella iba porque la tildaban de inmoral, porque el Señor evidenció su inmoralidad. Esa era la hora que no la acusaban. Esa era la hora tal vez que no la acusaban tanto, había pocas personas. ¿Cuántas personas están viviendo una vida como una samaritana o como un samaritano? Y quiero hacer este preámbulo, este contexto, porque el Señor Jesús se encontraba en Judea y necesitaba ir a Galilea. Lo van a leer en ese capítulo 4, solo vamos a leer unos versículos ahorita. Les voy a hacer un preámbulo. El Señor Jesús viene con sus discípulos y necesitaba ir de Judea a Galilea, pero tenía que pasar por Samaria, porque Judea estaba al sur, Galilea estaba al norte y Samaria estaba en el centro. Y para poder pasar de una ciudad a otra, había que pasar por el medio de los samaritanos y había una gran rivalidad entre samaritanos y judíos. Samaria es el resultado de esa conquista del rey de Asiria, que trasladó a judíos y pobló esas ciudades, pero también con ciudadanos de otras nacionalidades, junto con judíos, y resulta esa población que pertenece a Israel. Pero había una gran rivalidad, porque también los judíos, después de salir del cautiverio de Babilonia, ellos buscaron restablecer el templo en Jerusalén. Y los samaritanos contrarios, contrarios a lo que ellos hacían, también construyeron su propio templo en Gerizim, creo que se llamaba el monte donde construyeron el templo. Allí construyeron también su templo, porque también ellos querían adorar. Y Jesús decía, van a encontrar en ese pasaje, que le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario. A veces es necesario visitar a alguien que no está adorando. A veces es necesario visitar a alguien que está confundido en qué está adorando,
en qué está invirtiendo ese deseo de adorar que el Señor ha puesto en su corazón. ¿Cuándo nos encontramos a veces en el evangelismo, cuando salimos a predicar o con nuestros compañeros de trabajo, que creen que están haciéndolo de la mejor manera adorando a Dios? ¿Cuántas veces en la misma iglesia encontramos hermanos que se esfuerzan por ser adoradores? Pues Jesús dijo que era necesario que pasara por allí. Los samaritanos tenían esa rivalidad con el pueblo judío, tanta que en una oportunidad el Señor Jesús, en Lucas, en uno de los capítulos de Lucas, Él mandó 2 discípulos de comisión y les dijo: vayan, visiten esa aldea samaritana para preparar una actividad que tenía el Señor Jesús. Y mandó a Juan y a Jacobo. Ese Juan, en esa oportunidad, ¿saben lo que hizo? Cuando fueron los samaritanos, intuyeron que iban a Jerusalén. Y ellos eran contrarios a que pasaran por allí. Había una sola forma de evadir pasar por el centro de Samaria, y era bordeado por el río Jordán. Esa era la única forma de no entrar a Samaria. Pero tal vez era bastante largo el camino, dificultoso, y la mejor manera era pasar por todo el centro de Samaria. El Señor Jesús manda a esos 2 discípulos y a Juan y a Jacobo, y cuando llegan no les rechazaron y le dijeron al Señor Jesús: Señor Jesús, quiere que le pidamos al Padre que descienda fuego del cielo y los achicharre, los queme. Era terrorista. Eso es terrorismo. Eran 2 discípulos terroristas. Pedirle al Señor que descienda fuego del cielo y los consuma. Pero ¿saben quién vino a ser Juan? Ese maravilloso apóstol que dijo: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aleluya. Dios transformó su corazón y el Señor los reprendió y le dijo: ¿qué les pasa? ¿Se volvieron locos? ¿A quién van a quemar ustedes? Era el Señor Jesús mostrándole que tenía que haber amor. Pues bueno, le cuento esa anécdota porque era tanta la rivalidad entre samaritanos y judíos que el Señor Jesús decidió pasar por allí y llegó a ese pozo, conversa con la samaritana y ella le dice que cómo le pide agua si es que no tiene un cántaro para sacar, y él le da los motivos. Al final le dice que él le va a dar un agua que permanece para siempre, que no va a tener sed jamás, y comienza una conversación donde el Señor Jesús evidencia su inmoralidad, donde el Señor Jesús está llevando el evangelio. No fue Pablo. ¿Saben qué dice Hechos 1:8? Dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, donde nace el evangelio, en toda Judea, en Samaria y hasta en los merengues. ¿Qué les parece? Así nació el evangelio, y el Señor Jesús encaminó ese trabajo. Dijo: el evangelio no se puede quedar nada más en Jerusalén. No podemos tener adoradores verdaderos nada más en Jerusalén. No podemos tener adoradores nada más en Galilea, en Judea, también en Samaria, también en la China, también en Estados Unidos, también en Nueva Esparta y también en Antolín, pero también por la iglesia de los Mereyes también. Amén. El Señor daría el propósito de que sean adoradores verdaderos. Gloria al Señor. Y ya resumiéndole un poco el contexto en el cual nos encontramos en esta palabra, quiero leerles los versículos 20 al 24. Le dijo la mujer: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor por esta palabra maravillosa que fue revelada en este Evangelio de Juan. Saben, desde que yo descubrí que el Señor puso ese ingrediente maravilloso en el hombre, yo le he sacado provecho. ¿Saben cómo le he sacado provecho? He entendido
que el hombre necesita adorar. El hombre necesita orientarle. El hombre necesita presentarle a Cristo. El hombre necesita conocer a quien verdaderamente debe adorar. Por eso una de las fortalezas del creyente al momento de llevar el Evangelio es conocer que los corazones necesitan adorar. Por eso el Espíritu Santo convence de pecado. Y ahora sí entendí el plan. Por eso el Espíritu Santo es el único que transforma el corazón del hombre. No somos nosotros que arrastramos a las personas. No somos nosotros que a veces sufrimos. Es el Espíritu Santo que hace la obra. Nosotros nos corresponde hablar, presentar a Cristo, presentar la posibilidad de restablecer la adoración con el Padre. La adoración está inmensamente, íntimamente ligada a la santidad. Casi que son sinónimos. Casi. Santidad y adoración. A veces vemos personas, veíamos a los adoradores en el pasado, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, aquellos fariseos que pegaban gritos en las plazas. A veces pensaban ellos que estaban adorando de una manera real. Isaías dijo, de labios me honran, pero sus corazones están distantes. ¿Cuántas veces no llegamos a la iglesia y estamos pendientes de la comida que tenemos que resolver? Podremos adorar, ¿verdad? Sí, en la iglesia. Yo le decía ayer al grupo de jóvenes que estuvo en la actividad, me tocó, gloria al Señor, compartirles una palabra, le hablé sobre la fe. No podemos llegar a la iglesia con la carga que tenemos. No podemos meternos en nuestro cuarto, en nuestro sitio de adoración, de intimidad con Dios, con la carga puesta encima. Tenemos que desprendernos. Tenemos que adorar con libertad. Y está íntimamente ligado a la santidad, porque en la medida que más adoramos, que más conocemos al Señor, nuestra vida se va santificando. Nuestra santidad va aumentando. Vemos personas como Moisés que cuando tenía encuentro con el Señor no podían ver su rostro porque brillaba. ¿Cuántas personas no encontramos que a veces brillan? ¿Qué cosa decía algo que me gustó? ¿Cómo fue que dijiste al final? No era dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, vamos a decir, dime a quién sirve y te diré quién te libertó. Háblame, vive de Cristo, muéstrame a Cristo con tu testimonio y te diré quién te dio la libertad. Te la dio Cristo. Hay personas que por la forma de vivir nada más le reconocemos que son hijos de Dios, no creación de Dios, sino que ya han pasado a ser hijos de Dios, a tener autoridad como hijos de Dios. Gloria al Señor. De niño me pasó que muchos amigos que me conocían me decían, tú eres evangélico, ¿verdad? Decía así. El apóstol tiene algo allá que siempre me ha dado mucha risa. Hay cristianos de la secreta. Los cristianos secretos que andan por allí 4 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, y luego de 2 años es que la gente, tú pareces evangélico, es que no te habías dado cuenta. Mantenemos un evangelio opacado. Tenemos que anunciar porque hemos sido libres, somos verdaderos adoradores, entendimos de que Cristo vino y restableció el derecho de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Gloria al Señor. Necesitamos poder ofrecerle a Dios una adoración que le agrade. Una adoración que le agrade. La adoración es un asunto que tenemos que profundizar, como les dije al principio. ¿Saben por qué? Porque nos estamos entrenando aquí en la tierra. Nos espera la eternidad adorando. Santo, 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 eterno Dios. Cuando estemos en la eternidad junto con los ángeles, junto con todos los mártires del Evangelio. Yo quiero conocer a Pablo. Mi mamá se ríe porque siempre le digo eso. Yo quiero conocer a Pablo, quiero conocer a Abraham, quiero conocer a Pedro y quiero ver cómo están
declarando también allá en la eternidad: santo, santo, santo eres, Señor. Tenemos que prepararnos, hermanos. Amigo que nos visita, Pedro que nos visita por primera vez, el Señor, la voluntad de Él, Pedro, es que tú le adores en espíritu y en verdad. La voluntad de Dios es que el pecador reconozca y se torne a Dios. Para eso el Señor entregó a su Hijo amado Jesucristo, para restablecer con ese nuevo pacto en su sangre la adoración que le pertenece a Dios. Fuimos creados para eso, tenemos que disfrutarlo. Pero el pasaje que nos ocupa en este momento nos alerta que podemos pensar que estamos adorando a Dios cuando en realidad estamos haciendo otra cosa. Hubo una parte allí que dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Debemos aprender por la palabra de Dios cómo debemos adorar en espíritu y en verdad a ese Rey de Reyes. Y a veces lo pronunciamos con tanta alegría: Rey de Reyes, Señor de Señores. Había un canto en mi infancia que decía: Rey de Reyes, Señor de Señores, gloria, aleluya. Ajá. Pero un adorador, yo decía bien ayer a los jóvenes, un adorador no critica esas alabanzas que han pasado. A veces decimos: wow, tú eres de la antigua. El Señor viene por una iglesia primitiva. El Señor viene por una iglesia santa. El Señor no viene por una iglesia moderna. El Señor viene por una iglesia santa. La Biblia no dice que yo vengo por una iglesia moderna, actualizada. Viene por una iglesia comprometida con el Señor. Unos verdaderos adoradores. Unos fieles servidores. Esa es la iglesia que el Señor Jesucristo viene un día a buscar. Vamos a considerar algunos aspectos sobre la adoración. La adoración es mostrar nuestra voluntad ante Dios, sumergirnos ante Él con respeto, con admiración, con reverencia. Vemos personas a veces que doblan sus rodillas y se ve el clamor, así como en esa oportunidad Ana estaba clamando, orando porque Dios le diera un hijo, porque Penina tenía hijos y ella no tenía. Y lloraba, y iba al tabernáculo y el sacerdote Elí la vio desde lejos y pensó que estaba ebria, porque con sus labios los movía y estaba clamando al Señor. Estaba adorando, estaba sumergida. Si leen un poco más adelante de esa historia, encuentran una oración hermosa de Ana reconociendo la grandeza de Dios. Y es que adorar, a veces lo confundimos. A veces pensamos que nada más la adoración es cuando la hermana Norma viene con su equipo de alabanza y nos deleita y nos sumerge aquí en la alabanza. Pues la adoración no es tan limitada, la adoración es profunda, la adoración es amplia. Nosotros tenemos que adorarle. La palabra dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Debemos amar al Señor con todos nuestros tuétanos, nuestros sentidos. Tenemos que sumergirnos de una manera profunda en la adoración. Esa adoración no es solamente cuando venimos a la iglesia. Esa adoración es cuando caminamos. Esa adoración es cuando nos acostamos. Esa adoración es cuando amamos a nuestra esposa. Esa adoración es cuando corregimos a nuestros hijos. Debemos ser unos fervientes adoradores. Entonces le expresamos la adoración a través de la oración, a través de la alabanza, a través del canto, a través de la ofrenda adoramos al Señor. Es parte de la adoración que hacemos en la iglesia. Cuando ofrendamos, cuando diezmamos, estamos reconociendo la grandeza de Dios. Estamos reconociendo a un Dios proveedor, a un Dios supremo, dueño de todo, del oro, de la plata, y que nos da cada día una bendición. Cuando ofrendamos, estamos adorando. Cuando cantamos, estamos adorando. Cuando alabamos, estamos adorando. Cuando escuchamos la palabra, estamos adorando. Todas las personas del mundo adoran algo a alguien. Les dije al principio, es un deseo universal. El hombre fue hecho para adorar a Dios, para la alabanza y la adoración a Dios. Pero el hombre
ha desvirtuado ese propósito que Dios ha puesto en su corazón y lo ha corrompido con el pecado, con la idolatría, con la hechicería, con la brujería, con el narcisismo. A veces adoramos nuestro trabajo y adoramos tanto nuestro trabajo que yo decía ayer en el servicio de oración que decimos: pastor, no puedo ir a la iglesia porque tengo mucho trabajo. Yo tengo 47 años sirviendo al Señor y nunca he tenido trabajos de mucha responsabilidad y nunca he negado el tiempo para adorar al Señor y para servirle y para trabajar en su obra y para predicar el Evangelio. Tristemente escucho personas que no planifican. El Señor es el dueño del tiempo. Todo tiene su tiempo, lo dijo Salomón en el libro de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo y todo lo que se hace debajo de la tierra tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de alabar, tiempo de adorar, tiempo de morir, tiempo de nacer, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Todo tiene su tiempo y Dios le pertenece nuestro tiempo. Cuanto más se lo dediques al Señor, más estás adorando. Y no se trata de una religión, se trata de una relación con Dios permanente. De esa manera crecemos en esa adoración en espíritu y en verdad. Anímate, hermano. La palabra no define lo que es la adoración, pero te da la herramienta, te da los versículos, te da los pasajes, te da los ejemplos bíblicos de que tenemos que ser fieles y siervos adoradores de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la posición, gloria al Señor. Pero solo Dios merece nuestra adoración. Escrito está, dice Mateo 4:10, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A veces tristemente escucho personas que no comprenden cuando se van hacia la idolatría, y cuando les digo: esa persona que te instruye en esa iglesia, dile que te lea este versículo poderoso, que es uno de los mandamientos: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que por la idolatría su pueblo, por la rebeldía y la idolatría de su pueblo, el pueblo padeció. Por eso el mundo padece tanto. Por eso vemos tanto sufrimiento en nuestro país, porque han desconocido la soberanía de Dios y se han volcado a tener otra forma de adorar al Señor. Y la samaritana no era la excepción, pero antes vamos a ver otro pasaje. Dios prohíbe la idolatría en el libro de Apocalipsis, y te invito a buscarlo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 8. Capítulo 22, verso 8, dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré a adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Juan adorando a un ángel, y el ángel le respondió, pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ni a los ángeles. Escucho personas que adoran al ángel Gabriel, al ángel Miguel, el arcángel Miguel. Y aquí la palabra es clara, le dice: pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. El Señor es contrario a la idolatría, ni aún a los ángeles, que podemos pensar que merecen nuestra adoración, pero solo Dios merece nuestra adoración. También la adoración debe ser en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Qué significa esa?
que debe ser una actitud de corazón sumergida en la voluntad de Dios, no en nuestra propia voluntad, no en la voluntad de aquel fariseo que junto a aquella persona humilde estaba orando, aquel recaudador, aquel publicano, dijo: te doy gracias porque yo no soy tan pecador como él. Esa no es la verdadera adoración, porque el Señor, antes de escuchar nuestros labios, conoce nuestro corazón. Porque la palabra de Dios dice que es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Eso está en Hebreos 4:12. Dice que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Acaso el corazón del hombre está oculto de Dios? Dios conoce el corazón del hombre, y antes que tu boca se pronuncie, tu corazón, Dios ya lo ha escudriñado. Escudriña nuestro corazón. Él ve nuestra realidad. Él ve nuestra posición como adoradores delante de Dios. No podemos engañarnos. No podemos venir a la iglesia y sumergirnos de rodillas ante Dios. Eso está muy bien. Pero cuando salimos de la iglesia vivimos una vida contraria al Señor. Por eso está ligada la adoración con la santidad. Debemos ser santos aquí, en el trabajo, en la playa, en la montaña, debajo de las profundidades del mar, en un submarino. Tenemos que ser santos, porque los ojos de Jehová están puestos sobre sus hijos. Sin santidad no podemos ver al Señor. Podemos estar muy bien en la doctrina. Yo le decía ayer a los muchachos que no puede crecer la fe en el creyente si desconoce la palabra. Yo no puedo hablar de alguien a quien no conozco. Yo hablo de alguien cuando conozco sus actitudes, su pensamiento, su manera de comportarse, su manera de hablarme. En ese momento puedo conocerle y puedo tener una relación de intimidad con esa persona. Esa es la relación que el Señor quiere de sus adoradores. Por eso las personas que andan en el mundo sumergidos en el pecado desconocen, así como estaba esa samaritana, a quién están adorando verdaderamente. Los samaritanos pensaban que ellos eran los dueños de la adoración. Ellos se construyeron su templo. Ellos eran contrarios. Una de las grandes rivalidades que causó es que los samaritanos, ellos tenían la creencia solo en el Pentateuco. El Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia escritos por Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros escritos por Moisés constituyen el Pentateuco. Y los samaritanos, ellos rechazaban todo lo demás, y esa era su doctrina, el Pentateuco. ¿Estaban adorando a lo que realmente era adorar? No. Por eso Jesús dijo: es necesario que yo pase por allí. Es necesario que yo le abra el camino a Pedro, que yo le abra el camino a Pablo, porque ya en sus planes, en su propósito estaba de que íbamos a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso estaba en los planes de Dios. Y Jesús era perfectamente Dios, y Él conocía el corazón de esa mujer y conocía el corazón de los samaritanos. Veía la rivalidad que existía. Nosotros a veces vemos rivalidades y huimos, pero debemos enfrentarlas, porque son personas que necesitan conocer a Cristo. A veces decimos: no voy a predicar allí porque no. Jesús se metió donde estaba el pecado. El mundo es una oportunidad para presentar a Cristo. El mundo es una oportunidad para llevar el Evangelio. El mundo es una oportunidad para decirle a los que están sumergidos en una religión: el Señor quiere establecer una relación contigo para que tú seas un verdadero adorador. Ese era el propósito de Jesús de pasar por Samaria. Dice: pero Dios no nos obliga a hacerlo. Dios no obliga a que le adoremos. El verdadero adorador lo hace de manera voluntaria. ¿Saben qué le dijo Josué en ese discurso de despedida? Miren lo que dijo. Eso está en Josué 24:15. Solo le voy a decir una parte del versículo. Josué 24:15.
Tomen nota, y allí esa palabra que muchas veces decimos: yo en mi casa serviremos a Jehová. Eso lo dijo Josué cuando se despidió y dijo: si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien serváis. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Estamos diciendo eso en nuestro hogar. Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero en nuestra casa estamos enseñando a nuestros hijos a adorar. Estamos llevando una vida devocional con nuestros hijos. Yo ayer le preguntaba a los jóvenes, gloria al Señor, fueron honestos, ¿cuándo fue la última vez que leyeron la palabra? Y creo que solamente 2 levantaron la mano, de todos los que estaban. A veces se me acercan personas jóvenes y me dicen: pastor, yo no sé qué me está pasando, pero no conozco la voluntad de Dios en mi vida. Y es que la voluntad de Dios en tu vida se va a revelar cuando tú le adores. Cuando, como dice Romanos 12:1, cuando presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El versículo 2 dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Allí está la palabra. Debemos presentarnos a Dios en cuerpo, en alma, en espíritu. Por eso la palabra dice: adorarle en espíritu y en verdad. Es en espíritu, no es de labios. No es de labios ni de oído. Es de corazón, es de espíritu. Pero ¿por qué Dios merece nuestra adoración? Pues en primer lugar porque Él es digno, Él la merece, Él nos creó, Él permite que tengamos una relación con Él y la restableció con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pudo restablecer la adoración, la verdadera adoración. La adoración surge por ese amor a Dios, no por un simple rito religioso, no es por religiosidad, es por el Espíritu. El Espíritu necesita, desea adorar. El gran vacío del hombre. Por eso Pablo dijo que el pecador está muerto en el pecado. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús. El hombre está muerto espiritualmente, pero aún muerto espiritualmente, Dios le da la oportunidad de tener vida, de poder reconocer hacia dónde va a adorar. Y esa mujer de Samaria estaba muerta en el pecado. El Señor descubrió su inmoralidad. Le dijo: trae a tu marido y te doy del agua. Es que no lo tengo. Bien dijiste, no tienes, porque 5 has tenido y el último que tienes no es tu marido. El Señor quiere evidenciar nuestro pecado. El Señor quiere que tú te descubras. El Señor no quiere que dejes un rincón de tu corazón donde tienes todo escondido. ¿Sabe qué decía David? Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y después bendíceme, guíame por el camino eterno. No puede haber una adoración, una bendición si no nos desnudamos delante del Señor, si no sacamos el pecado que tenemos oculto. Esa es la verdadera adoración en espíritu y en verdad. Va a haber prosperidad, hermano, va a haber bendición, va a haber milagros, va a haber crecimiento, va a haber poder para echar fuera demonios cuando eres un verdadero adorador, que te sumerjas a la voluntad del Padre, que reconoces tu inmoralidad, que reconoces que eres débil y que necesitas ser lavado por la sangre de Cristo. Amén. Solo en ese momento comienza a experimentar la verdadera adoración. También adoramos al Señor porque somos una ofrenda de amor para Él. Como les acabo de decir, Pablo le dijo a los romanos que presentéis vuestros cuerpos, y lo dice con ruego, no lo está exigiendo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es el culto verdadero, ese es el servicio verdadero al Señor. Ese culto racional. Dice que no nos conformemos a este siglo, a este mundo. No nos conformemos a esa vieja naturaleza de pecado. No nos conformemos a los placeres. Dice, sino transformaos por medio de la renovación
de vuestro entendimiento. Y nuestro entendimiento, aleluya, lo tiene el Espíritu Santo. Ahora tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida guiándonos, supliéndonos, redarguyéndonos, enderezando nuestros entuertos. Nuestra súplica las ordena y las lleva a la presencia del Padre. Ahora tenemos esa persona maravillosa del Señor. Razón tenía Jesús cuando le decía a los discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque Jesús, aún siendo omnipresente, omnipotente, omnisciente, el Espíritu Santo iba a estar en todo lugar. Y el Espíritu Santo está en la iglesia. El Espíritu Santo está gobernando con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pero un día ya no va a estar, iglesia. Un día ya no va a estar la iglesia, va a ser arrebatada con Cristo. Amén. 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 Veo pocos amén. 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 Un día la iglesia va a ser arrebatada con Cristo. La verdadera adoración fortalece la comunión con Dios y con su pueblo. Cuando una iglesia adora en espíritu y en verdad, hay fuego, hay poder, hay amor, hay bendición, hay sanidad. Se siente la presencia del Señor. Cuando una iglesia se sumerge en la adoración, cuando cada uno guarda su testimonio. ¿Y saben qué pasa cuando yo guardo mi testimonio? Guardo el testimonio de ustedes también. Porque con mi ejemplo, con mi testimonio, tú, hermano, con el buen testimonio, hablas más que con el conocimiento. Primera de Corintios 13, donde habla la preeminencia del amor, dice: ahora permanecen en ustedes la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Es el amor. Jesús tenía amor, tenía compasión, por eso se acerca a la samaritana. Y por eso quiero ahora hablar del ejemplo de la samaritana. Un verdadero adorador reconoce su situación moral. Las personas, cuando le tocan el pecado, le sacan curva, se incomodan, le sacan excusas. La samaritana, el Señor Jesús le evidenció su pecado. Le dijo: es necesario que adores en espíritu y en verdad. Le sacó la inmundicia, lo trajo a relucir, le dijo: trae a tu esposo. Es que no lo tienes. El Señor quiere sacar nuestra inmoralidad, quiere descubrirla para que te acerques a Él con un corazón limpio, para que te acerques a Él en una adoración efectiva, en una adoración permanente, en una adoración que tenga poder, en una adoración que haya unción, en una adoración que no se trata de inclinarte, sino de reconocerlo en tu corazón, que Él es supremo en su voluntad sobre la tuya. Lo mostramos resistente. Miren, el Señor Jesús, cuando le evidencia del pecado a la samaritana le cambia el tema y le dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén. Porque Jesús era judío, era enemigo de los samaritanos. Y la samaritana le viene por otro extremo y le dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén. La religiosidad genera frustración, genera insatisfacción. Hay una vecina que siempre le predico, porque siempre le hablo de Cristo, y ella me dice: no, señor Francisco, yo con mi religión y usted con la suya. Yo estoy clara en mi religión. Oye, yo creo en Dios también. Comienzan a sacar esa estructura religiosa que tienen, ese temor, ese yo creo en Dios, pero no en la religión, como escuchamos muchas veces. No, yo también creo en Dios. Los demonios, hasta los demonios creen y tiemblan. Adoración y la alabanza es tuya. Rendimos hoy nuestro ser
bendecido este video, te voy a pedir que hagas los siguientes pasos. Lo primero, suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones y así no te perderás de ninguno de los videos que subamos. Luego, danos un me gusta para que YouTube pueda hacerlo llegar a cada vez más personas. Comparte con tus amistades para que ellos también sean bendecidos. Y si tienes algún comentario, por favor déjalo en la casilla de abajo. Bendiciones.